Bienvenidos al newsletter fonoaudiológico, un boletín mensual en donde vamos a compartir información sobre distintas temáticas. Hola, soy Macarena Caridi y en este newsletter vamos a estar hablando de los trastornos de los sonidos del habla. Si los términos dislalia, trastorno articulatorio funcional, trastorno fonológico te resuenan, quédate acá que te voy a explicar de qué se trata. Desde el 2005 en adelante se prefiere utilizar la terminología trastorno de los sonidos del habla. Sin embargo, algunos profesionales aún siguen utilizando los términos anteriores. Veamos de qué se trata los trastornos de los sonidos del habla. Comencemos definiendo de qué se trata un trastorno de los sonidos del habla. Es una alteración en la percepción, planificación o programación motora, en la producción articulatoria de los sonidos y/o en el uso funcional de los sonidos o segmentos contrastivos, que va a afectar la inteligibilidad del habla en distinto grado. Veamos qué dice el consorcio Catalyse y el DSM con respecto a estas dificultades. Según el DSM-5, se trata de una dificultad persistente en la producción fonológica que va a interferir en la inteligibilidad del habla y en la comunicación verbal de los mensajes. Incluye tanto dificultades fonológicas como articulatorias y puede concurrir con un trastorno del lenguaje. Según el consorcio Catalyse, se trata de un término general o un término paraguas que incluye dificultades en la producción del habla de orígenes tanto motores como físicos o incluso malas articulaciones como el ceseo. Se puede dar un diagnóstico dual con el trastorno del desarrollo del lenguaje y también puede estar afectada la conciencia fonológica. Con respecto a las clasificaciones, existen distintas clasificaciones según el marco teórico de cada uno de los autores. Hay muchas clasificaciones, pero aquí solamente voy a describir tres. Desde la perspectiva lingüística tenemos a Dodd, que nos habla de trastornos articulatorios, trastornos fonológicos y trastornos en la planificación y en la programación motora. Dentro de los trastornos articulatorios se trata de dificultades en la producción articulatoria de algún sonido en particular, en donde el niño sustituye ese sonido o lo produce de forma distorsionada. Y esto ya se puede evidenciar desde la repetición de una sílaba, es decir, desde el repertorio fonético. En cuanto a los trastornos fonológicos, tenemos el trastorno o el retraso fonológico, en el cual el niño produce procesos fonológicos de simplificación que son típicos, que pertenecerían a un niño más pequeño, por eso hablamos de un retraso. Mientras que en el trastorno fonológico desviado consistente hay procesos fonológicos de simplificación que son atípicos, que no se producen en el desarrollo típico del habla de un niño, pero frente a las distintas repeticiones o producciones que el niño va haciendo, siempre produce la misma palabra, es decir, que es consistente, frente al trastorno fonológico desviado inconsistente, en el cual las producciones son variables e incluso en el mismo contexto. Es decir, que le pedimos que repita pelota y en algunas ocasiones dice elota, en otros dice lota y en otros dice pedota. Es decir, que es inconsistente en sus producciones. Y con respecto a la planificación y a la programación motora, tenemos la apraxia del habla infantil, en donde están alteradas la precisión de los movimientos y también la consistencia. Según la ASHA, podemos clasificar los trastornos de los sonidos del habla en aquellos de causa desconocida y aquellos de causa orgánica. Los de causa desconocida tenemos trastornos fonológicos y también trastornos articulatorios. Los de causa conocida tenemos aquellos que son de origen motor, como la disartria y la apraxia del habla infantil. Tenemos los estructurales, como puede ser una fisura labial-palatina, o los sensoriales, por ejemplo, una hipoacusia. Con respecto a Franklin-Susaníbar, la dicotomía que establece es según la sintomatología. Entonces, dentro de los trastornos de los sonidos del habla, podemos encontrarnos con trastornos fonéticos, trastornos fonológicos o una combinación de ambas, trastornos fonéticos y fonológicos. Y dentro de cada una de ellas también podemos clasificarlos según la etiología. Antes de continuar, vamos a hablar de fonética y fonología, ya que no es posible evaluar una sin pensar en la otra. Si pensamos en la fonética, es la capacidad de ejecutar patrones de movimientos.
La fonética va a estudiar los rasgos acústicos de los sonidos y la unidad va a ser el fono. Mientras que la fonología es la capacidad lingüística cognitiva para poder discriminar sonidos, reconocerlos y poder otorgarles un valor contrastivo dentro del código fonológico utilizado. Es decir, que se corresponde con el uso funcional. Dentro de la fonología podemos hablar de tres habilidades: la capacidad perceptiva, la de discriminación auditiva, la de organización, que es la conciencia fonológica, y la de expresión, en donde vamos a evaluar la cantidad de sílabas, el formato o esqueleto de esas palabras que utiliza y si existen o no procesos fonológicos de simplificación. Por ejemplo, para la fonética, la B que está en bueno y la B que está en nube se producen o son acústicamente diferentes. Sin embargo, estos son alófonos. ¿Qué quiere decir? Que si bien fonéticamente son distintos, para la fonología se trata del mismo fonema, no distingue significado. Habiendo hecho esta aclaración sobre fonética y fonología, debemos incluir ambos aspectos en nuestra evaluación. E incluso si pensamos en la fonología, no solamente vamos a evaluar la capacidad o la habilidad de expresión, es decir, procesos fonológicos que existen en el habla del niño, sino no debemos olvidarnos de habilidades de discriminación auditiva y de la conciencia fonológica. Si bien no son necesarios para poder diagnosticar un trastorno de los sonidos del habla, pero sí van a ser importantes a la hora de planificar nuestra intervención. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar fonética? Bueno, la tarea clásica para evaluar fonética es la repetición de sonidos aislados o repetición de sílabas, en donde vamos a poder ver desde un inicio si el niño puede producir esos sonidos y si los sustituye por algún otro o si los omite o distorsiona. Con esta prueba vamos a obtener lo que se llama el repertorio fonético. Por otro lado, la evaluación de la fonología, recordemos que es el uso funcional de los fonemas, por lo cual sí o sí vamos a tener que evaluarla dentro de palabras, ¿sí? La tarea más sencilla es la repetición de palabras o la denominación. La denominación es la más elegida porque ahí podemos realmente ver cuál es el plan fonológico que el niño tiene para esa palabra. En cambio, la repetición ya tiene un modelo que es el que nosotros le estamos dando. De todas formas, podemos comparar ambas producciones, es decir, si mejora o no la repetición de palabras. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras que el niño denomina? Bueno, vamos a poder describir cuáles son los procesos fonológicos de simplificación. Y dentro de esa descripción vamos a poder ver si esos procesos son típicos o atípicos. Y dentro de la evaluación también podremos ver la consistencia, es decir, si siempre produce los mismos errores o estos errores van cambiando en distintos contextos o en el mismo contexto. Hay pruebas que están un poco más estandarizadas o son más formales, como por ejemplo el PEF de Franklin Susaníbar, la evaluación de Laura Bosch, que es muy interesante porque ella lo que nos propone es que evaluar el aspecto fonológico, pero en un contexto un poco más complejo, que es la descripción de una lámina a través de una oración en donde tenemos la palabra blanco, la palabra target, que es la que vamos a estar evaluando. Y también tenemos el TEPROSIF, que es una prueba chilena para evaluar los procesos fonológicos de simplificación. Siempre tengan en cuenta que la evaluación de este aspecto forma parte de la evaluación neurolingüística y de ninguna manera vamos a evaluar solamente el aspecto fonético y fonológico en nuestros niños. Para planificar la intervención debemos saber si los errores son fonéticos, fonológicos o si se trata de una combinación de ambos. Si los errores son solamente fonéticos, la intervención es la tradicional, articulatoria o fonética, en donde vamos a elegir los sonidos a trabajar de acuerdo al desarrollo típico y vamos a estar enfocados en la producción articulatoria de ese sonido, es decir, se va a enseñar el gesto articulatorio necesario para poder realizar este sonido.
mientras que la intervención fonológica se va a basar en la naturaleza sistémica del código fonológico. Es decir, va a buscar modificar un sonido o una estructura de sílabas a través de los contrastes que son propios del sistema fonológico. Por ejemplo, si un niño oclusiviza, nuestra intervención fonológica va a basarse en contrastar oclusivos y fricativos, porque es lo que el niño sustituye. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de contextos lúdicos, a través de contextos comunicativos y significativos, porque recuerden que cuando hablamos de fonología estamos hablando de los fonemas utilizándolos o usándolos funcionalmente en una palabra. Dentro de los abordajes fonológicos tenemos de distintos tipos. Por ejemplo, las oposiciones, que pueden ser pares mínimos, oposiciones máximas y oposiciones múltiples. Dentro del trabajo con pares mínimos, si el niño frontaliza una actividad, puede ser presentarle distintos pares de palabras con el fonema blanco y el fonema sustituto. Por ejemplo, bota, boca. Y con ese par realizar distintos juegos, una lotería, un memotest, reconocer el modelo correcto o incorrecto. También puede ser un abordaje natural en donde se aborda ese proceso fonológico dentro de situaciones naturales de juego, lectura de cuentos, en donde el niño escucha muchas veces cuál es el sonido blanco o el sonido target o objetivo. También tenemos el de vocabulario clave, el de procesos fonológicos y hay muchísimos más que siempre es interesante poder conocerlos para establecer distintas estrategias a la hora de intervenir con nuestros peques. Te dejo algunos puntos claves a la hora de intervenir en el aspecto fonético y fonológico. Primero necesitamos hacer una evaluación completa de este aspecto, lo cual nos lleva al punto número 2, que es poder determinar si los errores son fonéticos o fonológicos. Pero no olvidarnos que a veces los errores pueden ser fonéticos y fonológicos al mismo tiempo. Es decir, el niño, como no logra producir ese sonido desde la fonética, adopta una regla fonológica más primitiva. Como cuarto punto, necesitamos seleccionar los sonidos o la estructura de sílaba que vamos a trabajar cuidadosamente y vamos a elegir palabras que sean frecuentes y significativas para ese niño. Necesitamos trabajar en contextos que sean significativos, en situaciones comunicativas reales. No nos va a servir para el trabajo fonológico que repita listas de palabras. Apuntamos a que el niño lo incorpore en su habla espontánea y lo generalice. Es necesario siempre trabajar conciencia fonológica. Recuerden que es una habilidad fonológica y que puede estar afectada en niños con trastornos de los sonidos del habla. Siempre vamos a explicitar la regla fonológica. Es decir, si estamos trabajando fonemas fricativos porque el niño los oclusiviza, vamos a hacer hincapié en que discrimine y se dé cuenta, y nosotros explicar, que hay sonidos que son largos y hay sonidos que son cortitos, ¿sí? Necesitamos utilizar diversos apoyos visuales, como por ejemplo un gesto fonológico que ayude al niño a activar el sonido, a recordar cómo era ese sonido, por ejemplo, o incluso utilizar la imagen de una serpiente o la imagen de la boca haciendo este sonido. Todos estos apoyos visuales van a ayudar al niño a producir este sonido y a recordar cuando lo tenga que usar en la palabra. Y por supuesto mantener la motivación de nuestros niños, porque un niño motivado aprende mejor y más rápido. Si te gustó esta información, podés seguir actualizándote e inscribirte en el curso de evaluación y abordaje fonética fonológica y en el curso de evaluación y abordaje de la conciencia fonológica. Recordá que podés inscribirte en el curso en vivo, pero también en nuestra página está la opción para que puedas verlo grabado. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo newsletter.